Buenos días, estudiantes. Mi nombre es Edgar Arenas, soy ginecólogo y obstetra egresado de la Universidad de Antioquia, médico general también egresado de la Universidad de Antioquia, y tuve el privilegio de hacer una subespecialidad de medicina fetal en el King's College Hospital de Londres. Hoy vamos a hablar entonces del módulo de lo que es la medicina fetal. Ustedes están entrando a esta cátedra de gestación humana y de ginecología, que saben ustedes pues que está dividida en dos módulos, la parte de la obstetricia o la gestación humana y la parte de la ginecología. En cuanto a ginecología, pues no es el área mía, vamos a esperar que ustedes lleguen a ese módulo y allá es donde van a tener que lidiar entonces con patologías propias de la mujer no embarazada, como las hemorragias uterinas anormales, como las infecciones vaginales, como los métodos de planificación o los tumores del aparato reproductor femenino. Ahora lo que nos interesa es la parte de la gestación humana y específicamente la parte de medicina fetal. La perinatología o la medicina materno-fetal es una disciplina reciente de la obstetricia. Es una disciplina que se encarga básicamente del cuidado más cercano de pacientes críticamente enfermas o pacientes con patología crónica que se salen del común de la población de mujeres embarazadas o de fetos con alguna alteración o algún problema, bien sea morfológico o genético. Entonces tenemos aquí la evaluación del embarazo inicial, que tiene mucho que ver con el conocimiento sólido de la embriología. Tenemos un componente muy importante de la perinatología, que es la parte genética, y obviamente la parte morfológica. Tenemos también entonces que enterarnos y lidiar con la parte materna, con las condiciones crónicas maternas que pueden interferir con el embarazo de alguna manera. La parte renal en pacientes hipertensas crónicas o en pacientes con enfermedades autoinmunes, la parte respiratoria o cardiovascular, los pacientes que tienen alguna condición cardíaca y deciden embarazarse. Tenemos entonces que conocer y saber guiar ese embarazo, porque van a ver más adelante que los cambios fisiológicos del embarazo pueden interferir de alguna manera, a veces muy grave, el funcionamiento cardiovascular de la mujer. Cómo interacciona la parte infecciosa tanto con la mujer y con el feto, específicamente infecciones del grupo TORCH, citomegalovirus, toxoplasma, rubeola y ahora con el Zika. Y la parte metabólica, trastornos tiroideos, trastornos del metabolismo de los carbohidratos, etc. Entonces la perinatología o la medicina materno-fetal se encarga precisamente de ese grupo de pacientes, tanto madres como fetos, que tienen una condición que los hace distintos a la población general. Eso es el quehacer de nosotros. ¿Cuáles son las herramientas fundamentales del perinatólogo o del médico materno-fetal? Básicamente las herramientas son la historia clínica, que es algo fundamental y que no podemos hacer a un lado así tengamos recursos tecnológicos muy sofisticados. Dentro de la historia clínica, un interrogatorio exhaustivo principalmente de los antecedentes médicos y en los antecedentes perinatales. ¿Por qué? Porque muchos de los antecedentes de las pacientes cobran demasiada importancia al momento de planear un seguimiento de ese embarazo. Ejemplo, paciente con antecedente de enfermedad trombótica de miembros inferiores va a requerir un cuidado especial tanto durante el embarazo como en su puerperio. Ejemplo, paciente con un síndrome antifosfolípido que tiene anticuerpos anti-RO y anti-LA, vamos a tener que tener mucho cuidado porque esos anticuerpos pueden producir un bloqueo cardíaco en ese corazoncito de ese feto. Y así múltiples ejemplos de la importancia que tiene la historia clínica de las maternas. ¿Cuáles son otras herramientas fundamentales que nosotros usamos? El ultrasonido. El ultrasonido ha ido desarrollándose notablemente en los últimos 15 años y digamos que es la herramienta tecnológica que más usamos. Con el ultrasonido podemos llegar al bebé y hoy día podemos ver con mucha claridad la mayoría de las estructuras fetales, lo que nos ha permitido hacer diagnósticos más precisos y con diagnósticos más precisos dar una consejería más precisa a la mamá en términos de qué hacer con un bebé que tiene una u otra condición. Otra herramienta fundamental es la parte genética. Tenemos ya un departamento de genética involucrado pues, en este desarrollo de la medicina materno-fetal y en esta cátedra lo van a tener más adelante con los profesores
Muñetón y el profesor Gonzalo de genética, que tal vez recuerden, y va de la mano con el desarrollo de la medicina fetal y el desarrollo del feto en sí mismo. Los trastornos genéticos son supremamente importantes entenderlos, porque los mecanismos genéticos pueden indicarnos a nosotros cuál es la probabilidad o no de que en embarazos posteriores exista una recurrencia de una condición genética que muchas veces puede ser incompatible con la vida. También usamos herramientas tanto con propósitos de diagnóstico, como por ejemplo la invasión fetal con aguja fina, que es simplemente coger una agujita, introducirla en la cavidad amniótica y tomar líquido amniótico, o una aguja y meterla dentro de las vellosidades coriales y tomar una muestra de vellosidades coriales para estudio, precisamente lo que les mencionaba ahorita, estudio genético. Los avances más recientes son la cirugía mínimamente invasiva. Es una fetoscopia, que es simplemente lo mismo que se usa en cirugía general, que es una laparoscopia, es meter un trocar a través de la pared abdominal, atravesar la pared uterina y a través de ese trocar, que es muy pequeño, introducir los elementos que vamos a necesitar, la fuente de luz, la cámara y las fibras de láser que probablemente vamos a necesitar para hacer algún tipo de procedimiento. Más adelante vamos a ver eso. Y otra cosa muy importante, otra herramienta muy importante en la medicina fetal son los medicamentos. Usamos algunos medicamentos que administrándoselos a la madre van a atravesar la placenta y van a llegar al feto. Ejemplo, la maduración pulmonar con esteroides. Ese es el ejemplo pues más frecuente. Otro ejemplo es los mismos esteroides en el caso que les mencionaba ahora de el bloqueo auriculoventricular por anticuerpos anti-RO y anti-LA, pudiera eventualmente prevenirse usando también algunas cargas de esteroides administradas a la mamá para que lleguen a ese corazón fetal. Otro ejemplo, los fetos que tienen alguna arritmia cardíaca, se le administra un antiarrítmico a la mamá y su paso a través de la placenta va a permitir que se corrija la arritmia fetal. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos adicionales. Entonces, en resumen, esta parte lo que les quería indicar es que obstetricia no es simplemente la atención de parto y ya. La obstetricia involucra un montón de elementos adicionales y elementos, digamos, que son sofisticados porque requieren un entrenamiento adicional de 2, 3 y hasta 4 años, y requieren herramientas un poquito más sofisticadas como ultrasonido, con herramientas de Doppler color, Doppler pulsado y algunos instrumentos pues muy pequeños para poder llegar hasta el feto y hacer algún tipo de tratamiento. ¿Cuáles son los estudios rutinarios que toda mujer embarazada debe tener durante el embarazo? Para entender un poco mejor, tenemos el embarazo en el primer trimestre, en el cual vamos a tener dos opciones de estudio. Un segundo trimestre en el cual vamos a tener solamente una opción de estudio, y en el tercer trimestre también vamos a tener una opción de estudio. El primer trimestre entendido desde el momento 0 del embarazo hasta la semana 12. Antes de pasar a los estudios en forma más profunda, quiero que miremos también qué otro tipo de estudios podemos realizar mediante ultrasonido a los fetos. Cuando yo encuentro en una evaluación ecográfica que el bebé tiene una alteración cardíaca, tengo que ordenar un examen más detallado del corazón que se llama una ecocardiografía, que es simplemente una valoración de la función cardíaca y la anatomía cardíaca en forma más detallada. Si encuentro algo en el sistema nervioso central, se hace una neurosonografía fetal, que es acceder por vía transvaginal cuando el feto está en posición cefálica, y realizar unos cortes adicionales del cerebro fetal para tratar de encontrar la respuesta pues, de lo que realmente tiene. Son imágenes de una precisión muy alta y el diagnóstico generalmente es muy acertado, muy preciso. No requerimos pues de tecnologías adicionales como la resonancia fetal del cerebro, la resonancia del cerebro fetal, que pensaría uno pues que es el examen de elección. En el caso nuestro, el examen de elección para evaluación del cerebro fetal es la ultrasonografía, que se llama neurosonografía.
van a ver una condición que es muy frecuente, que se llama el parto pretérmino. En este momento existen estrategias para predecir el parto pretérmino y estrategias para prevenir adecuadamente el parto pretérmino. Ese estudio se llama la cervicometría, que es básicamente medir la longitud del cuello uterino por ecografía. El Doppler es la medición de la velocidad de la sangre en cualquier vaso materno o fetal y nos aporta mucha información. Lo van a ver que hay bebés que empiezan con trastornos del crecimiento, se empiezan a quedar pequeños, pequeños, y esos bebés en algún momento van a terminar o asfixiados o muy desnutridos, y la asfixia fetal y la desnutrición fetal se manifiesta con cambios hemodinámicos en el feto, y a través del Doppler podemos anticipar esos cambios y podemos definir o decidir en qué momento es más adecuado intervenir en términos de terminar el embarazo antes de que el feto fallezca en el vientre de la madre por hipoxia o por asfixia. Entonces, para eso hoy día se utiliza el Doppler para esos casos, pues, de restricción de crecimiento intrauterino. La ecografía de tercera y cuarta dimensión, ustedes lo van a escuchar mucho, simplemente es el uso de las herramientas tridimensionales en el ecógrafo. Para nosotros tiene un propósito muy grande, y es poder hacer evaluaciones ya en el consultorio después de haber terminado la jornada, cuando ya no tenemos pacientes, cuando ya no tenemos otras actividades. Nos sentamos y empezamos a hacer reconstrucciones tridimensionales de las imágenes que obtenemos. Para los pacientes, la ecografía de tercera y cuarta dimensión es básicamente la reconstrucción de la cara, es un render de la cara donde se ve con cierto grado de detalle la cara del feto. Entonces los papás son muy felices con eso, pero desde el punto de vista médico a nosotros no nos aporta mayor cosa. Nos aporta de la reconstrucción de los planos ortogonales, pues, para podernos ubicar espacialmente y ser más precisos con los diagnósticos. Y lo que les mencioné al principio, los procedimientos invasivos para tanto diagnóstico como para tratamiento. Entonces empecemos con la paciente, con la ecografía que la paciente requiere en el primer trimestre. Vivimos en un país con limitaciones de recursos económicos, con limitaciones de personal de salud, con muchas limitaciones. Entonces la idea es optimizar el recurso en salud y no malgastarlo. Es muy frecuente que las pacientes lleguen al control prenatal y lleven 6, 7, 8 estudios ecográficos. Esa no es la idea. La idea es que la paciente tenga el número necesario de estudios y el número indicado de estudios, pero no hacer ecografías por hacer. Que por las pacientes fuera, ellas se harían una ecografía cada semana, pero eso es imposible de mantener. Sin embargo, en nuestro medio estamos todavía muy, muy lejos de alcanzar ese mundo ideal, de tener las ecografías que la paciente estrictamente necesita. Entonces la invitación es hacer un uso racional de estas tecnologías, porque son tecnologías que cuestan dinero y que si nosotros las usamos irracionalmente vamos a privar a muchas mujeres de que puedan tener estos recursos. En el primer trimestre del embarazo tenemos que ser muy claros en seleccionar nuestro grupo poblacional. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo tengo una mujer embarazada, lo primero que tengo que establecer es si la señora tiene o no tiene certeza de cuánto tiempo tiene de embarazo. Digamos que en términos estadísticos, la mitad de las mujeres van a tener claro cuánto tienen de embarazo y la otra mitad no. En el grupo de mujeres que no tienen certeza de cuánto tienen de embarazo y tienen una prueba de embarazo positiva, a esas mujeres la indicación es hacerles una ecografía. Inmediatamente tienen contacto con ustedes. ¿Para qué? Para ponerle fecha clara a ese embarazo. Otra indicación de hacer una ecografía: inmediatamente la paciente llega a primer contacto con el equipo de salud, es cuando la paciente se presenta con síntomas ominosos. Llamamos síntomas ominosos las pacientes que se presentan con dolor en hipogastrio o con sangrado. Esas pacientes, si tienen una amenorrea, una prueba de embarazo positiva y tienen síntoma ominoso como dolor y sangrado, requieren un estudio ecográfico urgente. ¿Por qué? Porque podemos estar ante una amenaza de aborto, un aborto incompleto, un aborto en curso o una condición aún más grave que se llama el embarazo ectópico.
Entonces, condición para ordenar una ecografía cuando la paciente entra en contacto con el personal de salud: 1, que la paciente no tenga certeza de la fecha de la última menstruación o de cuánto tiempo tiene de embarazo, y 2, que se presente con un síntoma ominoso como dolor y sangrado. Ese grupo de pacientes, como les mencioné, representa más o menos la mitad de nuestra población de mujeres embarazadas en primer trimestre. La otra mitad de las mujeres embarazadas son mujeres que van a tener certeza casi que absoluta de su edad gestacional y no tienen ningún síntoma. Estas mujeres que no tienen ningún síntoma y tienen certeza de la edad gestacional, se les debe ofrecer una ecografía diferida a la semana 11 hasta la 13+6. Esa ecografía diferida se llama ecografía de tamizaje genético o ecografía de translucencia nucal. Ya vamos a explicar las diferencias. Entonces acá pueden ver claramente la imagen de una ecografía de inicio del embarazo. Esta ecografía básicamente es una ecografía de entre 5 y 6 semanas, donde se alcanza a ver acá lo que es el saco gestacional. Este anillo ecogénico o que brilla más se llama el saco de Yolk o el saco vitelino, y esta manchita blanca como un bastoncito es el embrión fetal, que debe medir en más o menos unos 3 milímetros. Esto es lo que podemos ver en un embarazo inicial. Simplemente definir los contornos de ese saco, definir los contornos del saco vitelino, contar cuántos sacos gestacionales hay, contar cuántos sacos vitelinos hay y dónde están ubicados. Deben estar ubicados en el interior del útero, no deben estar ubicados por fuera del útero. Una o dos semanas más adelante ya podemos identificar un embrión más grande y vamos a poder identificar aquí la actividad cardíaca de este embrión. Pero hasta ahí puedo llegar yo con un embarazo, con una ecografía de embarazo inicial, es decir, definir si existe embarazo, porque existe un saco vitelino, si hay vitalidad embrionaria o no, y la localización, si está dentro del útero o si está por fuera del útero. No puedo llegar a ninguna otra parte. Pero recuerden que esta ecografía no se le indica a todas las pacientes, sino a un grupo seleccionado de pacientes, que son las que no tienen certeza de la menstruación o tienen un síntoma ominoso. El resto de pacientes les debo ofrecer esta ecografía. Noten ustedes que aquí yo ya veo claramente un perfil de un feto humano, donde se ve claramente pues los contornos de la cara, los contornos del cerebro, el tórax, etc. Miren la diferencia tan grande que existe entre una y otra ecografía, y solamente hay una diferencia de 6 semanas entre la una y la otra. Esto es una ecografía de 6 semanas, esto es una ecografía de 12 semanas. O sea que los cambios son dramáticos en muy poco tiempo. ¿Qué otras cosas puedo confirmar yo en esta ecografía distinto a lo que vi acá? Recuerden que en esta confirmamos vitalidad, aquí voy a confirmar vitalidad, localización, aquí estoy confirmando también localización, aquí voy a ponerle edad gestacional a este embarazo y voy a saber cuántos embriones hay, cuántas placentas hay en el caso de que se trate de un embarazo múltiple. La diferencia de esta ecografía con esta es que esta ecografía me permite ver con más detalle ciertas estructuras fetales, como por ejemplo la nariz, como por ejemplo este espacio acá. Entonces eso ha permitido el desarrollo de una cosa que se llama el screening o el tamizaje genético. El tamizaje genético no es más que una serie de pruebas que se le hacen al feto, y el feto, de acuerdo a si esas pruebas salen alteradas o no, ya vamos a explicar qué es una prueba alterada y qué no, me va a dar una posibilidad de que yo le calcule con cierto grado de certeza si ese bebé tiene algún trastorno cromosómico o genético o morfológico, o si no tiene nada de eso, y puedo decirle a la señora, esté tranquila, su bebé va bien. Estamos hablando entre 11 y 13 semanas más 6 días. Entonces vamos a detenernos un rato en esta ecografía de primer trimestre que se le debe ofrecer a todas las pacientes sin consideraciones diferentes a que está embarazada, sin consideraciones que si es régimen subsidiado, que si es régimen contributivo, que si es pobre, que si es rica, que si es blanca, que si es negra, que si es católica, musulmana, etc. A todas las mujeres embarazadas se les debe ofrecer la ecografía de la semana 11 a 13+6. Inclusive, si la señora se hizo esta ecografía porque no tenía idea de la edad gestacional, pues bueno, yo le pongo
edad gestacional, y ya le digo, a la semana 11, entre la semana 11 y 13+6, usted debe volver acá a hacerse esta ecografía, porque esta ecografía es la que nos va a definir para dónde y cómo va su embarazo. La ecografía de la semana 11 a 13+6 recibe varios nombres. Uno de ellos es la ecografía de la sonolucencia nucal, o es la ecografía también conocida con el nombre de triple test. La ecografía triple test recibe su nombre porque esta ecografía de la semana 11 a 13+6 involucra 3 variables supremamente importantes. 1 es la edad materna, 2 son los marcadores bioquímicos y 3 es la ecografía como tal. ¿Por qué es importante la edad materna? Todos ustedes saben de su cátedra de genética que a mayor edad materna hay más posibilidad de alteración cromosómica estructural en los hijos de esas pacientes. Las alteraciones estructurales más frecuentes son las aneuploidías, es decir, la alteración en el número de cromosomas, y de esta la alteración más frecuente es la trisomía 21, que es un cromosoma adicional en la posición número 21. Por eso es importante, porque a mayor edad de la mamá, mayor posibilidad de tener un individuo con una trisomía 21. Entonces digamos que la edad materna me está dando a mí un riesgo basal, el riesgo basado en la edad. No es lo mismo el riesgo de una mujer de 17 años que se embaraza al riesgo de una mujer de 43 años que se embaraza en términos de la posibilidad de tener un bebé con síndrome de Down. Entonces yo tengo que partir de ese riesgo basal de esa mujer. ¿Cuál es el riesgo basal? Y voy a empezar a modificar ese riesgo con otros 2 factores, que son los marcadores bioquímicos y los marcadores ecográficos. Los marcadores bioquímicos que usamos para efectos de esta ecografía son la proteína plasmática asociada a la placenta y la fracción libre de la beta-HCG, de la gonadotropina coriónica humana. Esos 2 marcadores bioquímicos se obtienen de la mamá. Idealmente deben ser obtenidos el mismo día de la ecografía o 2 semanas antes. No es recomendable obtener estos marcadores después de la ecografía. Estos marcadores bioquímicos se hacen en nuestro medio, en varios laboratorios de la ciudad. Idealmente se los deben ordenar a la paciente que se los haga en la semana 10, 2 semanitas antes de la ecografía, y que el día de la ecografía lleven esos resultados. Esos resultados de los marcadores bioquímicos se van a expresar en un valor absoluto, pero yo como clínico cojo esos resultados y los incorporo en un software y ajusto esos resultados a las características de la mamá. ¿Qué son los marcadores bioquímicos? Los marcadores bioquímicos son básicamente productos placentarios que están circulando en la mamá. La placenta trabaja de cierta manera, produce ciertas hormonas que circulan por la mamá. La placenta de un bebé euploide funciona de una manera, la placenta de un bebé aneuploide funciona de otra manera. Por ejemplo, la placenta de un bebé con síndrome de Down produce cantidades abundantes de fracción libre de gonadotropina coriónica y cantidades muy reducidas de proteína plasmática asociada a la placenta, mientras que el funcionamiento de una placenta de un bebé normal produce cantidades equivalentes de gonadotropina coriónica y de proteína plasmática asociada a la placenta. La placenta, por ejemplo, de un feto con trisomía 13 o 18 produce cantidades reducidas, pero muy reducidas, de ambas hormonas. Por lo tanto, cuando yo obtengo estos valores y los llevo al software, el software me va a decir, estas proteínas de esta mamá que están circulando son muy similares al funcionamiento de la placenta de un bebé con una trisomía 13, una trisomía 18 o una trisomía 21. Entonces yo ya tengo 2 elementos adicionales del triple test, que son la edad materna y los resultados de los parámetros bioquímicos. Ya me voy entonces a hacer el tercer componente de este triple test, que es la ecografía. ¿Qué tengo en la ecografía? En la ecografía tengo varios marcadores, estos se llaman marcadores. Es decir, yo empiezo a hacer ciertas pruebas al bebé y voy acumulando, y al final ya les explico qué hacemos con eso. El primer marcador es la longitud cráneo-caudal. Yo debo medir el bebecito desde la rabadilla, desde la colita hasta la coronilla.
¿sí? Si yo tengo certeza de la edad gestacional, certeza absoluta de la edad gestacional, esta medida debe coincidir con esa medida que tengo establecida de edad gestacional. Si es muy pequeña, si hay mucha diferencia entre esta medida y lo que yo tengo establecido por la fecha de última menstruación, que la paciente me asegura que es cierto, tengo dos posibilidades. Uno, que la señora esté equivocada, o dos, que tengamos ya una restricción del crecimiento intrauterino de aparición muy precoz, lo que significa un pésimo pronóstico para ese embarazo. Entonces la primera cosa que yo voy a hacer es medir el bebé. El segundo marcador muy importante, y esto es muy importante que ustedes lo empiecen a incorporar en su conocimiento para toda la vida, sobre todo los que se van a dedicar a la medicina general, es que las pacientes ya conocen esto, porque una vez se embaraza la paciente, lo primero que va a hacer es entrar a internet, a buscar Google, mi embarazo, cómo va a transcurrir mi embarazo. Entonces ahí empiezan a aparecer un montón de informaciones donde les van a hablar del hueso nasal, de la translucencia nucal, etcétera, etcétera. Si ustedes no recuerdan esto, no conocen esto, se van a pegar una enredadita explicándole a la señora estas cosas. Entonces el segundo marcador que vamos a buscar es este, el complejo del hueso nasal. Miren acá, esta estructura brilla más y es más gruesa que esta línea de acá arriba y esto que es la punta de la nariz. El hueso nasal se interpreta porque está o no está. Si no está, esta línea se ve o más delgada o menos brillante o no se ve. El tercer marcador que vamos a ver se llama translucencia nucal, que es este espacio de líquido que existe acá detrás del cuello de los bebés y aquí también. Paremos este video aquí. Este espacio donde estoy señalando se llama translucencia nucal. Todos los bebés del mundo tienen translucencia nucal, absolutamente todos. ¿Qué es importante de la translucencia nucal? Es cuánto me mide, ni siquiera su apariencia, sino cuánto mide este espacio de acá hasta acá. Digamos que es el marcador más importante de aneuploidía. Y no solo de aneuploidía, la translucencia nucal aumentada no solamente quiere decir que existe alguna posibilidad de problema cromosómico, sino que también puede existir la posibilidad de un problema estructural o una alteración morfológica, específicamente corazón, sistema cardiopulmonar y sistema musculoesquelético. El otro marcador que miramos es este, es el conducto venoso. El conducto venoso es una derivación de sangre que viene de la placenta y se manda directamente al ventrículo izquierdo, pasando por el foramen oval. ¿Para qué? Para que la sangre no sea consumida por el hígado y me llegue al cerebro fetal con muy bajas cantidades de oxígeno. El conducto venoso lo que hace es derivar sangre para que no sea consumida por el hígado y llegue sangre suficiente al cerebro fetal. Por lo tanto, el conducto venoso va a ser un reflejo del funcionamiento cardíaco, del funcionamiento cardiovascular. Esto es una onda del conducto venoso normal y esto es una onda reversa del conducto normal, del conducto venoso. Miren aquí la espica que forma la onda A, que está por debajo de la línea de base, mientras que acá, que es lo normal, está por encima de la línea de base. El otro marcador que usamos es la válvula tricúspide. Esto es un corte del corazón a la semana 12. Miren la claridad con la que ya puedo yo ver el corazón y el aparato valvular. Evalúo esta parte, que es la válvula tricúspide. Esta es la morfología normal de la válvula tricúspide. Cuando yo tengo regurgitación, es decir, cuando en la sístole el corazón impulsa la sangre, se me devuelve, aquí entonces tengo yo una regurgitación de la válvula tricúspide. Entonces ya tengo mis marcadores, tengo la longitud craneocaudal, tengo el hueso nasal, tengo la translucencia nucal, tengo el conducto venoso y tengo la válvula tricúspide. Estos marcadores yo los voy catalogando apenas los haga como normales o anormales. Es decir, yo puedo tener una CRL más corta de lo normal, puedo tener una ausencia de hueso nasal, puedo tener una translucencia nucal aumentada, puedo tener una onda del conducto reverso normal o anormal, una regurgitación tricuspidia normal o anormal. Es decir, yo voy obteniendo los resultados, pero con los resultados de los marcadores yo no debo decirle a la paciente cuál es el resultado final.
Otro componente muy importante de la ecografía del primer trimestre es la parte morfológica. Es la evaluación morfológica del bebé. Ya dijimos pues que podemos ir con mucho detalle a ese bebé. Entonces empezamos acá. Aquí ya estamos viendo, por ejemplo, lo que son las dos órbitas con los cristalinos. Acabamos de ver el cerebro. Aquí vamos a ver el paladar y el labio superior. Seguimos bajando en el feto y llegamos a la parte del tórax. Ya vieron un corazón con detalle. Aquí se alcanza a ver también el corazón, las 4 cavidades, y a ambos lados podemos ver perfectamente los pulmones del bebé. Sigo bajando y aquí aparece una cámara oscura que es el estómago lleno de líquido amniótico. Seguimos bajando y aquí nos va a aparecer el cordón umbilical entrando a la pared abdominal. Bajo un poco más y encuentro lo que es la vejiga. Ahí está el tubérculo genital y aquí ya un corte del mismo feto, pero un corte sagital. Vemos aquí una mano y una extremidad inferior. Me voy para el otro lado y encuentro la otra mano, el cúbito, el radio, el codo, el fémur, la tibia, el peroné, el pie, los dedos del pie. Y aquí está el bebé. Aquí puedo ver la interfase abdomen, diafragma, pulmones, y aquí lo que estoy viendo es la espina dorsal. Les mencionaba el diafragma y los brazos. Entonces, si ustedes miran esta imagen, es fácil, pues esta es la que nos quedó faltando, los plexos coroideos con forma de mariposa y el cráneo. Entonces hasta ahora tengo dos componentes de la ecografía del primer trimestre. El componente de los marcadores, que son los que les mencioné. ¿Sí? Un marcador no es una alteración. Un marcador es algo que está ahí en el feto y yo lo tengo que interpretar, mientras que una alteración morfológica sí es algo que va a requerir posteriormente una reparación quirúrgica o va a dejar secuelas permanentes en ese individuo. Esa es la diferencia entre marcador y entre malformación. Veamos algunos ejemplos de malformaciones diagnosticadas en primer trimestre. Tengo, por ejemplo, acá una vejiga gigante. Esto se llama una megavejiga. Probablemente este bebé tiene una obstrucción a la salida de la orina por la uretra. Esta es la vejiga y estos son los riñones ya completamente dilatados. Esto es un bebé que tiene algo que protruye a través de la pared abdominal por donde se estaba insertando el cordón. Este bebé probablemente lo que tiene es una gastrosquisis. En este ejemplo vemos algo que protruye, que es aún mucho más grande que el abdomen del bebé mismo, y la inserción del cordón es central. Esto es un onfalocele. ¿Recuerdan la apariencia en forma de mariposa que les mencioné cuando vimos el sistema nervioso central? Aquí no veo apariencia de mariposa, veo un espacio vacío en la parte anterior del cráneo. Esto es una holoprosencefalia alobar. En este corte, recuerden que les mencioné que teníamos que ver los contornos del cráneo y la cara. Aquí yo no puedo ver contornos de cráneo y cara, entonces estamos enfrente de una anencefalia, de una cránea que va a producir posteriormente una anencefalia. Y esto sí es un caso también ya muy dramático, muy extremo, de un bebé que tiene una espina bífida, tiene un síndrome malformativo múltiple. Miren que es cabezoncito, no tiene mentón, el cuerpo es demasiado pequeño para la cabeza, micrognatia. Y unos plexos, unos quistes de plexo coroide asociados a una ventriculomegalia. Este bebé tiene un síndrome de tallo corporal o un body stock anomaly. Eso es una condición incompatible con la vida, muy grave, muy, muy, muy grave. Entonces, en resumen, la ecografía de la semana 11 a 13+6 tiene un componente genético, que es los marcadores que les mencioné. Se los repito rápidamente: CRL, translucencia nucal, hueso nasal, conducto venoso y válvula tricúspide, y un componente morfológico importante donde puedo diagnosticar un sinnúmero de malformaciones o condiciones fetales que pueden ser
o muy graves que me indiquen a mí interrupción del embarazo, como por ejemplo esta de la anencefalia o como por ejemplo esta de la holoprosencefalia lobar o esta de la malformación del tallo corporal. Son condiciones que definitivamente indican una finalización del embarazo porque no hay futuro con esos bebés. Entonces, ¿cómo funciona esto de la tamización del primer trimestre? Una vez yo tenga la edad materna, una vez yo tenga los marcadores bioquímicos y una vez yo tenga la ecografía con todos los hallazgos posibles, introduzco esos datos en un software, que ese software lo provee la Fetal Medicine Foundation de forma gratis. La única forma de obtenerlo es que usted tiene que acreditar ciertas competencias para obtener esa licencia. ¿Y cómo se acreditan esas competencias? Usted tiene que subir unas fotos que usted mismo toma de translucencia nucal, de hueso nasal, tiene que responder unas preguntas que le van a hacer ahí y si todo es exitoso, pues a usted le dan la licencia. Entonces ese software, ¿qué es lo que hace? Ese software incorpora los 3 elementos que acabamos de obtener: edad, marcadores bioquímicos y ecografía, y le arroja un resultado estadístico en el cual le dice la posibilidad de que este embrión en particular que usted estaba hablando en este momento, hijo de Pepita Pérez, que tiene 40 años y que tenía estos marcadores y estos resultados bioquímicos, es de 1 en tanto, 1 en 50, 1 en 150 o 1 en 1000 de tener un síndrome de Down o una trisomía 13 o una trisomía 18. Básicamente es lo que hace ese software. Te aterriza esos resultados en algo más tangible y más concreto que usted le pueda explicar a la paciente. Un resultado desafortunado es tener una posibilidad de 1 en 2, es decir, la posibilidad de que el bebé tenga una condición de esas es muy alta. Un resultado muy bueno es una posibilidad de 1 en 10.000, es decir, la posibilidad de que el bebé tenga un síndrome de Down es de 1 entre 10.000, lo que consideramos que es muy bajo riesgo. ¿Cuál es el punto de corte que nosotros usamos? Es cuando nos da la posibilidad 1 en 150. Si yo le digo a la señora, tu bebé tiene una posibilidad de 1 en 130 de tener un síndrome de Down, esa paciente automáticamente se convierte en una paciente de alto riesgo para alteración cromosómica y lo que debemos hacer es ofrecerle una prueba diagnóstica, porque esto es una prueba tamiz. La prueba diagnóstica es coger una aguja e ir a la placenta, sacar un pedacito de placenta o ir al líquido amniótico, sacar un poquito de líquido amniótico, mandarlo al laboratorio de genética y el laboratorio de genética nos va a decir, correcto doctor, usted tenía la razón, este bebé efectivamente tiene una trisomía 21, o nos va a decir, no, este bebé no tiene una trisomía 21, es normal. ¿Por qué nos puede decir el laboratorio de genética que este bebé es normal si a mí me dio una prueba elevada? Porque esto es una prueba tamiz. Las pruebas tamiz tienen un problema y es que cogen toda la población, segregan la población en población de alto riesgo y de bajo riesgo. En la población de alto riesgo voy a tener pacientes aliviadas, o sea, esto me va a dar una tasa de falsos positivos X. O voy a tener en la población de bajo riesgo pacientes enfermas que no me las pescó la prueba, o sea, son pacientes falsos negativos. Estas pruebas tamiz tienen esa dificultad. ¿Cómo se comporta esta prueba cuando uso los 3 elementos? Edad, bioquímica y ecografía. Tiene una tasa de detección de aproximadamente un 90-95%, con una tasa de falsos positivos de más o menos 2.5%. Es decir, es una prueba realmente eficiente cuando se utilizan los 3 componentes. Los 3 componentes que ya se los mencioné. Esta ecografía, repito, se debe hacer entre la semana 11 a 13 más 6. ¿Qué quiere decir 11 a 13 más 6? Quiere decir que el embrión más o menos está midiendo entre 45 y 84 milímetros. Esta ecografía no se debe hacer antes ni se puede hacer después. ¿Por qué? Porque los marcadores van evolucionando, los marcadores van desapareciendo, los marcadores van cambiando. Por lo tanto, la ecografía de la semana 11 a 13 más 6 se hace cuando el embrión mide 45 milímetros hasta 84 milímetros, que se corresponde con 11 semanas y 13 más 6 semanas. Con respecto a la translucencia nucal, un detalle que deben conocer: la translucencia nucal se comporta de acuerdo al tamaño del bebé. Volvamos acá. Tenemos acá la translucencia nucal. La translucencia nucal se va a comportar en forma directa al tamaño del bebé. Es decir, un bebé con una translucencia nucal, un bebé con un CRL
de 46 milímetros debe tener una translucencia nucal pequeña, pero un bebé de 84 milímetros ya va a tener una translucencia nucal aumentada. Es decir, no existe el concepto de que la translucencia es normal o anormal. La translucencia va en función de normalidad de acuerdo al tamaño del bebé. Pero sí existe un valor crítico de translucencia nucal que es 3.5. Cuando yo tengo 3.5 milímetros o más de translucencia nucal, ya puedo afirmar sin equivocarme que esa translucencia sí es anormal. Pero valores por debajo de 3.5 deben ir en función de la longitud cráneo-caudal. Valores por encima de 3.5 son considerados patológicos. Recuerden, la translucencia nucal no es solamente una herramienta para diagnóstico de alteraciones cromosómicas o genéticas. La translucencia nucal es una herramienta también muy importante para el diagnóstico de alteraciones anatómicas, específicamente cardíacas, pulmonares o musculoesqueléticas. Hay una cosa muy importante en el primer trimestre y es en la detección precoz de la espina bífida. ¿Cuál es el objetivo de la detección precoz de cualquier cosa? Básicamente es poder intervenir tempranamente. Desafortunadamente en nuestro medio, en el hospital, vemos muy frecuentemente una situación que es demasiado lamentable para las mamás y es que llegan con 4, 5, 6 ecografías y todas ellas decían normal, 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 normal. Nosotros le hacemos la ecografía por alguna razón y encontramos que el bebé tenía una malformación, a veces muy grave. Casos que recuerde, una mujer que consulta por un trastorno hipertensivo asociado al embarazo, se le solicita una ecografía, le hacemos la ecografía y encontramos que el corazón tenía una hipoplasia del ventrículo izquierdo. La hipoplasia del ventrículo izquierdo es una condición en nuestro medio muy compleja de manejar y con una alta tasa de mortalidad. Pues ese bebé nació y se murió. Pero lo desafortunado de este caso es que la señora venía tranquila porque le habían hecho varias ecografías y le habían dicho que su bebé estaba normal. Y no estaba normal y nació y se murió. Casos también muy lamentables, lo vimos ahorita, la acrania anencefalia. Son cosas pues muy evidentes aquí en los libros y en las diapositivas y en las conferencias, pero en la práctica diaria, si usted no tiene un entrenamiento adecuado, con seguridad se le van a pasar. Entonces llega la señora aquí con un embarazo de 40 semanas a tener su bebé feliz y resulta que le hacemos la ecografía y encontramos que el bebé no tiene cerebro, no va a tener posibilidades de vivir. Entonces son situaciones un poco lamentables. ¿Por qué? Porque decirle a una mujer que el bebé no va a tener ninguna posibilidad cuando venía con la ilusión de que iba a ser un bebé sano. Y fuera de eso, se abre una puerta muy grande a la parte legal. ¿Por qué? Porque si yo hice una ecografía y dije que estaba normal el bebé y resulta que no. Lo que pasa es que existen dos mundos de la ecografía. El mundo de la ecografía, digamos, hecha por personal con un grado de entrenamiento adicional y el mundo de la ecografía hecha por personal que no tiene ese grado de entrenamiento adicional. Y estamos inmersos en un sistema de salud que nos obliga a hacer las cosas rápido. Y entonces entre una baja curva de entrenamiento y un exceso de rapidez porque tengo que terminar rápido la agenda o porque tengo una excesiva cantidad de pacientes, ahí es donde se cometen los errores. Y uno de esos errores típicos es el no diagnóstico de la espina bífida. La espina bífida es simplemente un defecto aquí, generalmente en la parte lumbosacra de la columna. Ese defecto está cubierto solamente por una membrana y todas las meninges están ahí herniadas. Ese hecho de que las meninges se hernien aquí en el defecto de la espalda hace que las estructuras de la fosa posterior del cerebro también se me metan por el agujero magno y me hernie el cerebelo y me comprima la fosa posterior, entendida como la cisterna magna, y el cuarto ventrículo. Esto es lo normal, esto es lo anormal. Miren que aquí tengo solamente 2 espacios y aquí tengo 3 espaciecitos. Esto digamos que es una sutileza, pues esto requiere cierto grado de entrenamiento, pero es muy importante hacer un diagnóstico precoz, porque el diagnóstico precoz me va a permitir a mí hacer intervenciones para corregir el problema, para disminuir su impacto o para terminar el embarazo. En el caso de espina bífida, si yo hago el diagnóstico precoz, ya en nuestro medio podemos hacer una intervención y es hacer un cierre inútero
de ese defecto en la espalda del bebé, que le va a permitir que no vaya a desarrollar la complicación más severa de esta condición, que es la hidrocefalia, que va a requerir a futuro, cuando el bebé nazca, una derivación ventriculoperitoneal, con los problemas que trae la derivación ventriculoperitoneal, que se infecta el tubo que está drenando el líquido cefaloraquídeo, que hay que reemplazarlo, que se tapa, etcétera, 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 sin tener en cuenta también el deterioro neurológico que implica tener un cerebro lleno de agua durante todo el embarazo y en los tiempos posteriores al parto, mientras operan el bebé. Entonces es importante hacer un diagnóstico precoz, no solo de esta condición, sino de muchas otras, para tomar conductas. La ecografía del primer trimestre, como les mencioné, es una ecografía tamiz, tiene una tasa de falsos positivos y falsos negativos, y el componente morfológico también tiene sus pequeñas fallas. Es decir, yo en la semana 11 a 13+6 no voy a poder diagnosticar absolutamente todas las condiciones que puede tener un feto. Hay unas condiciones que siempre tienen que ser detectadas en primer trimestre, como la cránea, la holoprosencefalia lobar, el onfalocele, la gastrosquisis, la megavejiga y las alteraciones del tallo corporal, que fueron los videos que les expliqué. Hay unas condiciones que son potencialmente detectables. ¿Por qué? Porque va a depender del equipo que use y del entrenamiento que yo tenga, como son por ejemplo algunas cardiopatías, la espina bífida, la ventriculomegalia, el labio leporino y la fisura palatina, la hernia diafragmática, la displasia esquelética y la ausencia de manos y pies. Y hay unas condiciones que definitivamente en primer trimestre yo no voy a poder detectar, como son la microcefalia, la agenesia de cuerpo calloso, algunos tumores, lesiones ecogénicas del pulmón, obstrucciones gastrointestinales y hidronefrosis. Pero no las voy a poder detectar no porque no las vean, sino porque es que no están. O sea, estas condiciones no están en el primer trimestre del embarazo. Estas condiciones van apareciendo a futuro, a medida que el bebé va creciendo. Entonces, por lo tanto, si no están ahí, yo no las podía ver. Y eso lo hace sentir a uno un poquito mal también cuando llega la paciente y dice: doctor, usted me hizo la ecografía de la semana 12 y resulta que mi bebé tenía una atresia yeyuno ileal. Pues la atresia yeyuno ileal no se va a manifestar en la semana 11, ni en la semana 12, inclusive en la semana 20. La atresia yeyuno ileal se manifiesta más tardíamente. La microcefalia, ahora que acabamos de pasar por la epidemia de Zika, la microcefalia no se va a diagnosticar en esta semana 12, ni tampoco se va a diagnosticar en la semana 20. Por lo tanto, tenemos que ser muy claros también con las pacientes y tener nosotros el conocimiento para poder decir qué cosas sí teníamos que haber visto y qué cosas no teníamos por qué ver, porque todavía no era el momento de que aparecieran. Con respecto a la ecografía del primer trimestre, también hay que mencionar que es el momento más oportuno para el diagnóstico de la corionicidad en los embarazos gemelares. Determinar la corionicidad adecuadamente de un embarazo gemelar va a depender que ese embarazo llegue a feliz término o que vaya a fracasar por culpa de no un diagnóstico acertado de la corionicidad. La gestación múltiple, todos ustedes saben, tiene dos formatos, por decirlo de alguna manera: el formato monocigoto y el formato dicigoto. El formato monocigoto es simplemente un óvulo, es fecundado por un espermatozoide y en un lapso ese cigoto va a dividirse en dos individuos idénticos. Dependiendo del momento de esa división, si es muy precoz o muy tardía, voy a tener expresiones ecográficas que van a estar determinadas por la placenta. Si la división es muy precoz, voy a tener dos individuos separados y dos individuos individualizados en dos sacos separados y dos placentas separadas. Si tengo separaciones intermedias, voy a tener individuos separados en sacos, pero compartiendo la misma placenta. Esa es la mayor proporción de corionicidad de embarazos monocigotos. Y si tengo una partición muy tardía, voy a tener individuos que van a estar compartiendo la misma placenta, el mismo saco, y van a estar fusionados. Esos son los famosos siameses. Los siameses es una rareza y los individuos que se separan precozmente también es una rareza. ¿Qué nos queda principalmente? Nos quedan los individuos que comparten la placenta, pero están en distintos sacos.
Eso desde el punto de vista ecográfico se llama embarazo gemelar monocorial, porque tienen una sola placenta, biamniótico, tienen dos sacos amnióticos. El hecho de tener una sola placenta va a significar que esos individuos están conectados vascularmente. Esa conexión vascular es la que va a derivar tres complicaciones muy graves en este tipo de gestación, que son el síndrome de transfusión feto-fetal, la restricción de crecimiento intrauterino selectiva, un bebé deja de crecer y el otro crece normal, y la otra condición es la secuencia de anemia policitemia. Pero no los quiero agobiar con eso. Simplemente quiero decirles que en la semana 11 a 13 más 6 es el momento más propicio para yo definir si ese embarazo múltiple es un embarazo monocoriónico o es un embarazo bicoriónico. El embarazo bicoriónico generalmente proviene de un embarazo dicigoto. ¿Qué es un embarazo dicigoto? Es dos óvulos que son fecundados por dos espermatozoides distintos y me va a dar dos individuos completamente diferentes que van a crecer en el útero en forma sincrónica. Esos son los mellizos, mientras que los otros eran los gemelos. Con respecto al embarazo dicigoto, no tengo muchas cosas que decir, puesto que estos cursan generalmente sin mayor reto, porque no van a tener esas comunicaciones vasculares que les mencioné, por lo tanto esas tres complicaciones que les mencioné no van a estar presentes en los embarazos bicoriales biamnióticos de origen dicigoto. Desde el punto de vista ecográfico es importante entonces esta diferenciación. ¿Por qué? Porque de ahí va a depender el plan de seguimiento que yo vaya a instaurar con mi paciente. Esto se llama el signo de Landa o el pico corial y es una prueba inequívoca de que ese embarazo es un embarazo bicorial biamniótico proveniendo de dos individuos distintos, o sea, de dos cigotos. Mientras que aquí yo no puedo identificar el pico corial o el signo de Landa, lo que me indica a mí que estos dos individuos son individuos idénticos y que esta placenta va a ser la única placenta que ellos van a compartir. Mientras que aquí esta placenta está partida por esta línea que ven aquí y esta placenta pertenece a este individuo y esta placenta pertenece a este individuo y no existe ninguna comunicación vascular entre ellos. Por lo tanto, al no existir comunicación vascular no va a existir las complicaciones temidas que son la transfusión feto-fetal, la anemia policitemia y el RCIO selectivo. Entonces es muy importante, cuando ustedes reciban un reporte de ecografía que les diga embarazo gemelar, a ese reporte de ecografía hay que ponerle nombre y apellido. ¿Cuál es el nombre? Embarazo múltiple, embarazo gemelar, y el apellido es monocorial biamniótico, bicorial biamniótico, monocorial monoamniótico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sea, pero hay que reportarlo. ¿Por qué? Porque el embarazo monocorial biamniótico, que es el más frecuente de los monocigóticos, hay que hacer el seguimiento cada 2 semanas a partir de la semana 16, 14 o 16, cada 2 semanas. Mientras que este embarazo dicorial hay que hacerle un seguimiento cada 4 semanas. Aquí podemos ver en esta tabla de diferencia muy grande que existe en las posibilidades de complicación del uno y del otro. Miren, por ejemplo, la posibilidad de abortar un embarazo monocorial es del 10%, mientras que el otro es solamente del 2%. La posibilidad de tener una restricción de crecimiento intrauterino selectiva acá es del 30%, acá es del 20%. El parto pretérmino mayor en el embarazo monocorial que en el otro, y la posibilidad de efectos mayores mayor acá que en el otro. En el embarazo monocorial tenemos síndrome de transfusión feto-fetal un 9% y anemia policitemia un 4%, mientras que en el dicorial, ya lo mencionamos, no hay ninguna posibilidad de que ese tipo de complicaciones se me vayan a presentar. Ninguna. ¿Por qué? Porque no hay comunicación vascular entre los fetos. Aquí tenemos un video que nos muestra entonces claramente una secuencia de anhidramnios, polidramnios. Cuando yo tengo un síndrome de transfusión feto-fetal, el feto que está recibiendo las transfusiones de su hermano se empieza a hinchar, empieza a estar hipervolémico. Esa hipervolemia lo lleva a que orine más y esa orina se expresa en abundante líquido amniótico, que es lo que vemos aquí negro. Mientras que el feto que dona se queda hipovolémico, al estar hipovolémico no orina
y al no orinar no va a tener suficiente líquido amniótico. Entonces, ¿qué voy a ver yo? Voy a ver un bebé con abundante líquido amniótico que se mueve libremente, a ese bebé lo voy a llamar receptor, y al bebé donante, al que me está dando me está transfundiendo, como no va a orinar, no va a tener líquido a su alrededor, las membranas amnióticas de este bebé van a estar completamente adosadas al bebé, no va a tener muchas posibilidades de moverse, mire que está ahí casi que atrapado, en cambio este se está moviendo libremente, este está atrapado. Este hecho de estar atrapado es lo que en la literatura van a encontrar con el nombre de Stock Twin o gemelo atrapado. Es una condición muy grave, muy grave. Se puede presentar en forma precoz, semana 16, 18, 20. Si yo no le diagnostico precozmente y dejo que eso siga, estos dos bebés se van a morir. Entonces, en el momento existen terapias alternativas pues para eso. Enseguida las vamos a mencionar. Muy bien, entonces terminamos el módulo de ecografía de primer trimestre. Espero que les haya quedado claro. Mensajes importantes. La ecografía antes de la semana 11 no se le debe ofrecer a todo mundo, solamente a un grupo seleccionado de pacientes. La ecografía de la semana 11 a 13+6 se le debe ofrecer a todas las mujeres, a todas las mujeres. Recuerden que tienen 3 componentes: la edad, los marcadores bioquímicos, los marcadores ecográficos, se incorporan en un software y tengo un resultado específico. Muy frecuente en nuestro medio que las pacientes no tengan dinero para hacerse la ecografía completa. Entonces se pueden hacer solamente el cálculo basado en la ecografía y la edad. Se ahorran la plata de los marcadores bioquímicos. Eso le quita un poquito de sensibilidad a la prueba, pero sigue siendo válido en nuestro medio. Es mejor tener una prueba incompleta a no tener nada en absoluto. Listo. Una vez yo tengo el tamizaje genético con los resultados favorables o desfavorables, si son resultados desfavorables, pues ya hago la consejería respectiva de si seguir el embarazo o de si interrumpirlo precozmente. Y lo que sigue entonces es una nueva ecografía a la semana 20, entre la semana 20 y 24. Esa ecografía recibe el nombre de ecografía morfológica o ecografía de detalle anatómico o ecografía de tercer nivel. Mucho cuidado. Como recibe el nombre de tercer nivel, las pacientes la confunden con el nombre de tercera dimensión. Pues no, esto no es una ecografía de tercera dimensión, es una ecografía detallada. ¿Qué quiere decir detallada? Es una ecografía que va a revisar la anatomía del bebé desde la cabeza hasta el último dedo del pie. Va a detallar el crecimiento del bebé. Voy a repasar nuevamente si existe alguna marcador o alguna alteración que me pueda estar indicando una alteración en los cromosomas. Voy a mirar dónde está la placenta, cómo está el líquido amniótico, cómo están los vasos del cordón umbilical y dónde están localizados, y voy a mirar también la tamización de las arterias uterinas mediante Doppler, que enseguida lo explicamos. Entonces estas son imágenes ya de una ecografía de semana 20-24. Noten ustedes que aquí ya se ve más claramente la anatomía del macizo facial. Aquí estamos viendo las fosas nasales, el labio superior, el labio inferior, el mentón. Aquí ya tengo un perfil donde veo claramente los contornos del cráneo. Aquí se me alcanza a insinuar un poquito lo que es el cuerpo calloso. Veo el hueso nasal nuevamente acá, la punta de la nariz, el labio superior, el labio inferior, el mentón y el tórax, que es una imagen muy parecida a la del primer trimestre, pero ya con un poco más de detalle, porque el bebé ya ha crecido un poquito más, ya tiene más grasa. Siguiendo con la cara, aquí puedo ver claramente lo que es la órbita, el globo ocular, los cristalinos, la órbita del otro lado, el cristalino y el globo ocular. Aquí veo los huesos de la nariz y más abajo pudiera seguir viendo lo que es la lengua, el maxilar superior, etcétera, etcétera. Entonces es una ecografía que empieza a detallar la anatomía del bebé. Aquí tengo, por ejemplo, un corte de un cerebro de más o menos 20 semanas. Aquí estoy viendo los ventrículos laterales. Aquí estoy viendo la línea interhemisférica, las incisuras, tanto la de Silvio como la parietocalcarina, etc. Aquí estoy viendo el hueso nasal. Aquí ya pongo Doppler y veo lo que es el cuerpo calloso, si tiene o no tiene cuerpo calloso, etc.
Aquí tengo una imagen, aquí ya estoy viendo la fosa posterior, entonces aquí ya en esta fosa posterior algo me está llamando la atención y es que el vermis del cerebelo, que es esto, cuando yo muevo un poquito el transductor veo ahí que se me abre como un hueco, como un reloj de arena. Y en esta otra imagen tengo aquí un hueco gigantesco en la fosa posterior. Tengo aquí los dos hemisferios del cerebelo, pero veo que esto está como muy aumentado de tamaño. En esta imagen miro aquí el ventrículo lateral y tiene una forma como de lágrima, se llama colpocefalia. Y si miro más adelante esta estructura que debe aparecer aquí, que se llama cavum del septum pelúcido, tampoco lo veo. Por lo tanto, cuando yo veo estos tres cerebros, debo prender las alarmas porque digo, aquí hay algo que no es como debería ser. Un hueco en la fosa posterior, otro hueco en la cisterna magna, y aquí no alcanzo a ver cavum del septum pelúcido, lo que me está indicando la posibilidad de alguna alteración. No tengo estos hallazgos, entonces o profundizo en la evaluación o le ordeno un examen adicional que se llama la neurosonografía transvaginal, que se las mencioné al inicio. En el corazón, esto es un corazón, miro pues aquí las 4 cavidades cardíacas, válvula tricúspide, mitral, venas pulmonares, aorta, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Miren que las cavidades son simétricas y el corazón tiene un ritmo normal. En cambio acá y acá, acá tengo un corazón en el cual yo no puedo identificar claramente esas 4 cavidades que veo acá. Acá solamente veo 2 cavidades, el resto las veo colapsadas y aquí tampoco veo como alguna cosa que me pueda decir que existe normalidad. Aquí yo veo una cruz, aquí lo que yo veo es un hueco en la mitad del corazón. Entonces eso es lo que hace la ecografía. Si yo encuentro estos hallazgos, entonces lo que debo hacer es ordenar un estudio adicional que se llama una ecocardiografía. Estos son ya la valoración anatómica. Aquí estoy viendo la espalda y estoy viendo aquí a los lados de la columna vertebral 2 huecos grandes. Esos huecos son los riñones, no deberían estar así tan dilatados. Aquí estoy viendo los pulmones ecogénicos aumentados de tamaño y estoy viendo un montón de bolas a nivel pulmonar. Eso es una enfermedad adenomatoidea quística que se asocia al líquido en la cavidad abdominal que se llama ascitis. Muy bien, esa es la parte morfológica de la ecografía de la semana 20. Como les dije, es un examen detallado del bebé. También tiene un componente genético importante. Yo también puedo evaluar aquí si este bebé tiene alguna alteración cromosómica o genética, pero idea grande, la ecografía que me evalúa la parte genética con mayor precisión es la ecografía de la semana 11 a 13 más 6, por eso se llama tamizaje genético. Esta ecografía, si bien tiene la posibilidad de evaluar ciertos marcadores, no tiene tanta potencia diagnóstica como lo tiene la ecografía que les mencioné. La potencia diagnóstica de la ecografía de la semana 20 es la parte morfológica. La potencia diagnóstica de la ecografía de la semana 11 a 13 más 6 es la parte genética. Pero ambas tienen un componente morfológico la primera y genético esta. Menos intenso la parte genética en esta ecografía y menos intensa la parte morfológica en la ecografía inicial, pero es muy válido y aportan mucho. Por ejemplo, si yo tengo una pielectasia en la semana 20, si tengo una arteria subclavia derecha aberrante, si tengo una clinodactilia, que es la hipoplasia de la falange media del quinto dedo, si tengo una ventriculomegalia o si tengo un pliegue nucal engrosado, tengo que recalcular ese riesgo basal o ajustado de alteraciones cromosómicas de acuerdo a estos LRs. Y de acuerdo a eso, yo le puedo decir a la señora, mira, estoy encontrando que tu bebé tiene una hipoplasia de hueso nasal y tiene un pliegue nucal engrosado, por lo tanto el riesgo de que este bebé tenga un síndrome de Down es alto. Entonces la recomendación es hacer un estudio más avanzado como una amniocentesis. Pero entonces, no confundir. Cuando yo quiero hacer diagnóstico
o aproximación genética del bebé lo debo hacer en el primer trimestre. Así esta ecografía tenga un componente también de marcadores cromosómicos, pero la ecografía gold estándar para el diagnóstico de alteraciones cromosómicas es la semana 11 más 11 a 13 más 6. Y la ecografía gold estándar para detalle anatómico es la ecografía de la semana 20 a 24, que se llama tercer nivel, o morfológica o de detalle. La ecografía de tercer trimestre es una ecografía que ha tenido debate en el mundo porque algunos dicen no es necesaria hacerla, otros dicen sí hay que hacerla. Nosotros la recomendamos hacerla rutinariamente. Se debe hacer entre la semana 32 34. ¿Por qué? Porque hay alteraciones cromosómicas que aparecen tardíamente. Por ejemplo, una hernia diafragmática derecha, ya lo mencionamos, la microcefalia, ya lo mencionamos, las alteraciones obstructivas del tracto gastrointestinal como la atresia yeyunoileal o la atresia esofágica pueden aparecer tardíamente. Las acondroplasias también pueden aparecer tardíamente y no verse en la semana 20. Por lo tanto, eso justifica hacer una ecografía en este tiempo. ¿Por qué? Porque me va a permitir hacer un diagnóstico, me va a permitir planear un parto en un centro de tercer nivel que me pueda garantizar sostener un bebé, por ejemplo, con una hernia diafragmática. Si yo no hago esta ecografía de tercer trimestre y el bebé resulta que tenía una hernia diafragmática y nació a las 2 de la mañana en un área rural dispersa, con seguridad ese bebé se va a morir. Pero si yo hago la ecografía y diagnostico la hernia diafragmática derecha y refiero el bebé a un centro de atención, se va a planear el parto donde va a haber posibilidades de sostener ese neonato y eventualmente operarlo para que no le vaya tan mal con su hernia diafragmática. Ese es básicamente pues como el objetivo de la ecografía de tercer trimestre, que como les mencioné se hace entre la semana 32-34. Estos son ejemplos de obstrucciones gastrointestinales bajas que aparecen tardíamente, y esto es un ejemplo de una hernia diafragmática. Noten ustedes el corazón completamente desplazado con todas las vísceras abdominales en el tórax. Esto es el estómago justo al lado del corazón. Eso es una hernia diafragmática. También existe una patología que es la restricción del crecimiento intrauterino de aparición tardía. Son bebés que venían creciendo normal y de un momento a otro, a partir de la semana 30, disminuyeron su velocidad de crecimiento. Esos bebés están en alto riesgo de que tengan morbilidad neurológica asociada a esa restricción de crecimiento cuando ya estén en la vida por fuera del útero, o que tengan posibilidades de morir dentro del útero. ¿Por qué? Porque si yo tengo un bebé con una restricción de crecimiento intrauterino de aparición tardía y no la diagnostico, dejo que ese embarazo llegue hasta la semana 40 y a la semana 40 muchos de esos bebés fallecen. Les mencioné entonces que si yo encuentro una condición cardíaca en la ecografía de talla anatómica, pues lo que ordeno es una ecocardio, que es simplemente la valoración más detallada del corazón. Si encuentro una alteración en el sistema nervioso central, lo que ordeno es una neurosonografía. Aquí puedo ver claramente una arteria pericallosa con un cuerpo calloso que se ve claramente. Aquí no tengo arteria pericallosa ni tengo cuerpo calloso que vea claramente, por lo tanto estamos al frente de una agenesia de cuerpo calloso, con todas las implicaciones que eso tiene. Les mencioné la tecnología Doppler, que es básicamente medir la velocidad de la sangre en un vaso materno o fetal para definir qué vamos a hacer con un feto. El uso del Doppler hoy día básicamente está restringido, digámoslo así, a los fetos con restricción de crecimiento intrauterino para definir el momento exacto del parto. Ya les mencioné que los bebés hacen cambios hemodinámicos. Esos cambios hemodinámicos se pueden ver claramente con el Doppler, y de acuerdo a esos resultados yo tengo que definir si sigo el embarazo o lo termino. Porque si tengo un Doppler alterado y decido prolongar el embarazo, con seguridad ese bebé se va a morir. También puedo hacer Doppler de la placenta o Doppler de las arterias uterinas para mirar cómo fue ese acople
mamá placenta y si ese acople fue adecuado o no, porque si ese acople fue inadecuado puede tener problemas de preeclampsia a futuro o de restricción de crecimiento intrauterino también a futuro. Estamos en una moda de las cesáreas, tenemos tasas prohibitivas de cesáreas y recuerden que la cesárea es uno de los factores de riesgo asociados a la mala inserción de la placenta. Eso se llama acretismo. Si yo no diagnostico un acretismo y la señora va a un parto, al momento de la extracción de la placenta va a estar completamente pegada al útero y va a empezar a sangrar cantidades incalculables y voy a tener que hacer una cirugía urgente en los mejores casos. De lo contrario, la señora puede fallecer porque tiene una placenta que fue literalmente arrancada y la señora sangra y sangra y sangra. Entonces, como la tasa de cesáreas aumenta notablemente, como uno de los factores de riesgo para mala inserción placentaria es una cicatriz previa, por lo tanto la tasa de acretismo placentario va a ir incrementándose notablemente. La cervicometría, estamos en este momento lidiando con una epidemia que poco podemos hacer y van a pasar muchas generaciones y vamos a hacer muy poco, y es el parto pretérmino. Parto pretérmino entendido aquel por debajo de la semana 37 con todos los problemas asociados a la prematurez. Entonces hay una forma de predecir y de prevenir el parto pretérmino y es con esta herramienta de la cervicometría. Es simplemente medir el cuello del útero y con base en esa medición ya puedo tomar alguna acción. Es decir, si la medición es favorable, la señora no tiene posibilidades de tener un parto pretérmino, pero si la medición es desfavorable, dependiendo de la edad gestacional y si la paciente es sintomática o no, puedo usar varias estrategias que me disminuyen la posibilidad de tener un parto pretérmino hasta en un 30 o un 40%, como son la progesterona, el pesario o el cerclaje. Entonces, para eso me sirve esta medida, la cervicometría. El gold estándar es hacer la cervicometría por vía transvaginal, no por vía transabdominal. Aquí estoy viendo un cuello normal, aquí estoy viendo un cuello completamente abierto. Esta es la cabeza del bebé y miren ese cuello ya como está abierto. Aquí ya sería la parte vaginal. Por lo tanto, estamos ante una inminencia de un parto pretérmino. La ecografía de tercera y cuarta dimensión, como les mencioné, para nosotros lo útil es la reconstrucción sin renderizar la imagen. Esto es una imagen ya renderizada. Esto no me aporta nada. Si este bebé tiene una genesia de cuerpo calloso, yo no la veo acá. Si este bebé tiene una ventriculomegalia, yo no la veo acá. Si tiene una hipoplasia del vermis, yo no la veo acá. Pero sí veo una carita muy bonita. Los papás son felices con esto, pero esto a nosotros realmente no nos aporta mayor cosa. Tercera dimensión es una foto estática. Cuarta dimensión es esta misma foto pero en tiempo real. Entonces vemos que el bebé abre la boca, saca la lengua, se ríe, hace mala cara, etc. Pero desde el punto de vista médico no aporta sustancialmente nada distinto a lo que aporta una ecografía en 2D. Intervencionismo fetal, lo que les mencionaba, cuando yo tengo una paciente de riesgo de alguna alteración cromosómica, pues lo que hago es obtener una muestra, bien sea de placenta o una muestra con una agujita de líquido amniótico. Ese material se envía al laboratorio y allá se procesa de acuerdo a lo que yo necesite. Si necesito un estudio cromosómico, pues se hacen los estudios que yo solicite, el FISH o el cariotipo convencional o el arrays o una prueba molecular, etc. También se usa con propósitos diagnósticos. Si yo tengo una sospecha de una ruptura de membrana, pues en lugar de sacar líquido, introduzco un colorante. Y si sospecho que la paciente tiene una membrana rota, pues ese colorante va a salir por la vagina. También lo puedo usar con propósitos diagnósticos. Si yo tengo un bebé que no tiene líquido amniótico y necesito revisarlo, pues administro solución salina para poder ver más fácil ese bebé, a ver qué es la condición que hace que no tenga líquido amniótico. Entonces, eso es parte del intervencionismo fetal con aguja fina. Les mencionaba ahora lo de la espina bífida, la importancia de un diagnóstico precoz de espina bífida. ¿Por qué? Porque ese defecto se puede reparar. Esto es una foto
del primer caso que tuvimos aquí en el hospital. Aquí está expuesto el útero, aquí está hecha la histerotomía y aquí alcanzan a ver ustedes al feto. Ya se le había reparado el defecto y este es el feto, el neonato, perdón, una vez nace con su defecto reparado. ¿Qué implicaciones tiene esto para este bebé? ¿Qué implicaciones tiene? Que ya no hay que operarlo cuando nació. Y segundo, que ya no hay que ponerle una derivación ventrículo-peritoneal, no hay que ponerle un tubo que venga desde acá, desde la cabeza, y me derive todo el líquido cefalorraquídeo hacia el peritoneo, un líquido cefalorraquídeo que comprimió toda la sustancia gris y blanca de ese bebé y le va a comprometer su desarrollo neurológico. Esta cirugía de mielomeningocele no pretende recuperar movilidad en los miembros inferiores, no pretende tampoco recuperar el control de esfínteres fetales, porque ese no es el propósito de la cirugía. El propósito de la cirugía va más allá y es garantizar que exista un adecuado desarrollo del sistema nervioso central. ¿Se pueden recuperar ciertos dermatomas sensitivos y motores? Sí, pero no es el objetivo primario de la cirugía. Esta es otra cirugía que se hace, es cuando tengo la condición de síndrome de transfusión feto-fetal. Este es el fetoscopio que les mencioné. Ahí está ya el fetoscopio dentro de la cavidad uterina y lo que se está haciendo acá es simplemente aplicando un rayo de láser que pasa por todo el ecuador placentario y va fulgurando los vasos que estaban haciendo la anastomosis de un bebé con el otro. ¿Para qué? Para dejar esos bebés completamente separados. Volver una paciente monocoriónica en una placenta bicoriónica. ¿Para qué? Para que no pueda existir posibilidad de seguir comunicación vascular entre ambos bebés. Ya se terminó el procedimiento, se saca el láser. Ahí estoy sacando, mire que la instrumentación es muy parecida a la que se usa en la laparoscopia convencional, pero son equipos de menor calibre. Este señor es Kypros Nicolaides, es el papá de la medicina fetal a nivel mundial y gracias a Dios pues tuve la fortuna de ir allá 2 años. Nuevamente el láser y ahí están fulgurando las anastomosis, nótenlas ustedes. Esa es la superficie placentaria, así se ven los vasos, ahí los está aplicando el láser y mire cómo se van separando las dos placentas, a un feto, el otro feto, y ahí está pues el equipo. Miren que la paciente está despierta, no necesita anestesia general, es un procedimiento de consultorio, se demora en manos expertas 20, máximo 30 minutos, no se puede demorar más porque estamos invadiendo la cavidad amniótica. En nuestro medio ese procedimiento se realiza, no lo realizamos aquí en el hospital, se realiza en la clínica bolivariana, tenemos muy buena comunicación con ellos, si tenemos algún caso pues se los enviamos a ellos. Es el único procedimiento invasivo que no se realiza acá. Pero aquí en el hospital realizamos todos los otros procedimientos pues que les mencioné, la reparación de la espina bífida, la transfusión fetal, etcétera, etcétera, etcétera. Ya con esto entonces termino. Espero que les haya quedado entonces claro que es la rama de la medicina materno-fetal, cuáles son las herramientas que usamos, cuáles son los estudios que usamos, cuáles son los procedimientos que se realizan, para que miren pues que la obstetricia tiene ciertas cosas adicionales distintas a lo que es la atención de un parto convencional. Y ya, a lo largo de la rotación van a tener la oportunidad de acompañarme a mí y acompañar a mis compañeros en la realización de estos estudios. Allá pueden ver más de cerca pues una ecografía en tiempo real, mirar un corazón, mirar cómo se aconseja a una paciente, qué se le dice cuando hay algún defecto y cómo es el entorno pues cuando uno hace un estudio ecográfico de este tipo. Muchas gracias por la atención. Cualquier duda estoy en el departamento dispuesto a resolverla. Esta
clase, junto con la clase de los profesores de genética, es muy importante que la tengan repasada porque vamos a hacer con ustedes una actividad de un taller donde vamos a integrar la parte ecográfica y la parte genética para que ustedes vean que esto va muy de la mano con las ciencias eh, básicas y las ciencias biomédicas, específicamente la biología molecular y la genética. Les deseo muchos éxitos pues en este semestre y que lo disfruten bastante. Muchas gracias.